comenzar con esta sesión de preguntas respecto de este primer módulo. Les comento, vamos a tener otros otros 3 módulos donde vamos a profundizar cada vez más en las normas. Ahorita vimos las normas generales, después vamos a ver normas más particulares, y conforme vayamos aumentando el grado de profundidad de las normas, pues vamos a ir tocando cada vez otros temas para que tengan un panorama completo. Entonces, pues creo que no tienen preguntas, ¿verdad? No veo que escriban nada, entonces, pues qué bueno, porque se entendió todo, ¿verdad? Entonces ya nos vamos, adiós. No, si tienen alguna duda, por favor escriban en el chat, porque bueno, voy a leerla para que la vean, la escuchen los demás, y pues, sobre todo para que escuchen sus respuestas, que es lo más importante. Conforme me vayan llegando las preguntas, bueno, las voy a ir aquí y filtrando para irlas contestando. Y bueno, pues estoy nada más esperando que me pregunten. No sé si sigan ahí, o a lo mejor ya se fueron a comer, o fueron por el chamaco a la escuela. Sí fueron a la escuela, ayer no fueron a la escuela, pero hoy sí van. Entonces, nada más esperamos sus preguntas para contestar las que tengan en ese momento. Y bueno, obviamente preguntas, sí les pido de favor que sean preguntas del tema, porque como esta sesión la estamos grabando para efectos de las NIFs, pues no me vayan a preguntar de RIFs, no me vayan a preguntar de otras cosas, porque bueno, pues de pronto no tendría nada que ver del tema. Eso lo dejaremos para después. Es importante también que consideren que bueno, en esta primera sesión la intención era platicar acerca de la importancia de las normas, y sobre todo entender que hay muchas cosas que a lo mejor tú no sabes por qué se registran así, o porque es conveniente cierto estilo de sistema o de registro, y las normas te contestan el por qué. Entonces estamos descubriendo algunos aspectos que, bueno, que sabíamos, entendíamos, pero no teníamos así como el fundamento del por qué lo veníamos haciendo así, ¿de acuerdo? A ver, ya me llegó la primera pregunta de Estela Torres. Me dice que si una persona física está obligada a subir los XML de los comprobantes desde julio de 2015, o puedo hacerlo hasta enero. Bueno, aquí hay algo muy importante. La persona física, sus ingresos. Si sus ingresos rebasaron de 4 millones en el 2013, pues ya tiene que llevar una contabilidad electrónica desde este año. Y el complemento de los documentos en XML, pues sí sería a partir del mes de julio. Ahora, si es una persona física cuyos ingresos no rebasaron de 4 millones, pues el año que entra ya le va a tocar entrar a la contabilidad. Y si es una persona física con ingresos de más de 2 millones, pues sí, desde el 1 de enero va a tener que integrar sus pólizas con todos los complementos que vamos a ver a lo largo de este curso. Sí, considéralo, Estela, nada más es en función de los ingresos. A lo mejor ya tenías que haber entrado y no entraste, bueno, entonces chécate nada más el nivel de ingresos, si rebasó de 4 millones, o si no, pues hasta el año que entra, si rebasa de 2, ya tendría que integrar una contabilidad completa. Eso incluso, para los que me están escuchando, les va a llegar una publicidad de un curso que vamos a tener del nuevo reglamento de ISR. Hay algunos aspectos bien interesantes en el reglamento y en reglas nuevas en torno a la contabilidad, entonces estén al pendiente, porque este tema se va a ir complementando y complicando conforme nos acerquemos al 2016. Con ustedes ocurre un fenómeno muy interesante. Cuando estamos en los cursos en vivo, de repente les pregunto lo mismo. ¿No hay dudas? No, todos estamos bien. Y ya salimos al break o algo, y ya están ahí las filas de personas preguntando. Y lo entiendo, porque de pronto sé que ustedes son muy tímidos y les da pena, pues a lo mejor es que los demás escuchen su pregunta, o que los critiquen, ¿no? Por lo que van a consultar. Pero aquí no hay tanto problema, porque ni los veo, entonces nada más es que me lo escriban. Entonces no los vamos a criticar, no sabemos realmente quién está preguntando. Digo, aparecen sus datos, pero bueno, pues hay muchas personas que se llamen igual, a menos que tengan un nombre único. No se preocupen, no sean penosos, porque pues ya vamos a tener que encuerarnos. Entonces, si son así muy tímidos, no van a poder estar listos para destaparse contablemente, ¿no? Como requieren las reglas. Y entonces me llega otra pregunta que me dice: en el caso de personas físicas, en el asiento de apertura, ¿qué documentos deben de relacionarse para amparar la póliza? Bueno,
En el caso de las personas físicas, yo te comentaba en el curso que es dependiendo en qué año hagas tú el asiento de apertura. Es decir, si es una persona física, vamos a suponer una persona con actividad empresarial, que inició operaciones en 2015, pero todavía no estaba obligado a la contabilidad electrónica, pues puedes tener el registro nada más así solito para que quede asentado el tema de los saldos iniciales. Ahora, si es una persona física que va a iniciar operaciones en el 2016, se va a dar de alta en febrero y vamos a iniciar con su póliza de saldos iniciales, pues dependiendo, por ejemplo, si va a formar parte de su activo su automóvil, si va a tener aparte una máquina o maquinaria, equipo de oficina, equipo de cómputo que le va a servir para prestar su servicio, pues esos CFDI soportes que aparen el automóvil, la maquinaria, el equipo de cómputo, lo tendrías que incorporar en la póliza de apertura. Por eso te decía, dependiendo la época donde hagamos el registro, puede ser que el documento soporte sean CFDIs o, como en el caso que vimos, es una persona física que ya viene de atrás, viene ya de un ejercicio anterior. Bueno, no, ahí nada más registramos los saldos iniciales porque sus documentos soportes, incluso si observaste, su activo fijo ya está depreciado, ya viene de muy atrás, entonces no tiene un documento soporte en XML, tiene todavía sus facturas, pero sus facturas todavía son con cédula, algunas con código de barras. Entonces, dependiendo la época, es el documento soporte que vamos a incorporar. Por eso les decía que que tengan cuidado, no todas las pólizas van a ir acompañadas de un CFDI. Ahora, tú viste que en la póliza yo le puse el concepto saldos iniciales o póliza de apertura. Entonces, al ver la póliza, ok, no es una operación como tal, no es un ingreso, no es una deducción, y entiende cuál es la razón de dicha póliza. Me pregunta otro asistente, me dice, ¿qué pasa si no envío las balanzas al SAT? A ver, chicos, ahora sí les tengo una mala noticia. Yo se las quería reservar para después, pero bueno, como les encanta escuchar malas noticias, pues de una vez va. No existía una multa por no enviar balanzas de comprobación y catálogo y pólizas. No existía. Pero ¿qué creen que ya existe? O más bien ya va a existir. Si se meten al blog de Control 2000, ahí les subí el artículo en Código Fiscal, que ya fue reformado, ya fue autorizado, ya pasó por ambas cámaras, donde se prevé que para el próximo año sí existe una multa por no enviar las balanzas, el catálogo y obviamente cuando se te pidan las pólizas. ¿De cuánto es la multa? La mínima es de 5,000, la máxima es de 15,000 pesos, pues nada más échale, compañero, échale. 3 meses que te atrases, porque es por no enviarlas a tiempo, por enviarlas con errores, todo es objeto de sanción y es una multa. Digo, no está tan cara como la de la DIOT, pero pues sí, digo, a 5,000 pesos, pues a cualquiera le duele. Entonces es de 5,000 a 15,000 la multa cuando no se envíen, en este caso, frecuentemente las balanzas al SAT. Entonces considérenlo, porque ya hay una sanción. Acuérdense que se tienen que estar metiendo al blog porque ahí les voy colgando algunas cosas que de pronto van saliendo para que las tomen en cuenta, sobre todo en lo que nos volvemos a encontrar. De pronto algunos no nos vemos tan seguido, entonces para que se vayan actualizando. Ok. Ya me están llegando más preguntas. Me preguntan, ¿una persona física obligada a llevar contabilidad a partir de 2016, servicios profesionales, debo de registrar en sus saldos iniciales los resultados de ejercicios anteriores? Claro, saldos a favor, utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas también, todo. Es importante que tú consideres que cualquier cosa a la que esta persona física pueda tener derecho en el momento o en el futuro, tiene que quedar registrada en la contabilidad, en este caso como saldo inicial, porque si no lo registra y después lo quiere recuperar o lo quiere exigir, la autoridad no lo va a reconocer. Entonces sí hay que indicar en estos saldos iniciales los resultados acumulados, en el caso de personas físicas que ya vengan de ejercicios anteriores. Arriba tenía yo otra pregunta, si le puedes mover, ok, ahí dice, en la corrección de errores, ¿qué tratamiento le puedo dar a los saldos ajustados y cuál sería el soporte a referenciar? Bueno,
¿Cuál es el motivo del saldo ajustado? Es decir, ¿en base a qué lo estás ajustando? ¿Estás incluyendo algún efecto inflacionario o nada más estás corrigiendo porque a lo mejor tenías una cifra y era otra? Lo más importante de este boletín es que tú puedes ajustar tus saldos, hacer correcciones a tus registros y dependiendo el momento en el que los registres y sobre todo dependiendo la naturaleza de la reclasificación ajuste, puede ser tu documento soporte. ¿A qué me refiero? Si nada más vas a corregir una operación en donde posiblemente el comprobante está bien, vamos a suponer una venta, que tienes el registro correcto en el comprobante, el comprobante sale por 15,000 pesos, pero no lo cargaste a la póliza adecuadamente, sino que lo registraste manual y en lugar de registrar 15,000, tú registraste 1,500, te comiste un cero, pues en ese caso lo que haces nada más es un ajuste donde reclasificas y cargas y abonas la cifra correcta para llegar a los 15,000. Pero ahí no tendríamos un documento soporte. ¿Por qué? Porque es un ajuste a una póliza que tú ya tienes registrada. Entonces tú le puedes poner a la póliza corrección a la póliza número 64 por error en el monto o por error en el importe. Entonces la mayoría de las pólizas que utilizamos para ajustar cuentas o para reclasificar cuentas no tienen como tal un documento soporte, a menos que la operación requiera de ese papel de trabajo para justificar la naturaleza del ajuste. Entonces puede haber casos donde yo tengo un papel de trabajo donde estoy determinando a lo mejor que el costo de ventas lo calculé mal y está por ahí equivocado, entonces tengo un papel de trabajo donde calculo correctamente el costo de ventas, hago ahí las aclaraciones de los movimientos que voy a tener que corregir y hago una póliza de corrección, pero no tengo ahí un documento soporte, ahí lo que tengo nada más es un papel de trabajo. Por eso les decía que no entren en un delirio de persecución. Habrá algunas pólizas que no contemos con un documento soporte. La autoridad te va a preguntar, bueno, ¿y de dónde sacaste este ajuste? Ah, no, pues es que mira, aquí me equivoqué, ¿ok? ¿Dónde está el papel de trabajo o el ajuste o el cálculo de esta cifra? Ah, mira, aquí está el documento, pero no va a formar parte de la póliza. Eso es porque la autoridad seguramente te va a preguntar, bueno, ¿y en base a qué estás haciendo la corrección? Y ya entregarás a lo mejor el papel de trabajo donde corriges. Y luego me preguntan sobre la multa de la contabilidad. Y la multa sobre no enviar las balanzas a partir del año, va a ser a partir de este año del que sigue. No, va a ser obviamente a partir del 2016. Ahorita este año ya la libramos porque no había sanción, pero a partir del 2016 sí ya va a ser exigible el tema del envío de las balanzas, el catálogo, y si no se envía, pues nos van a sancionar. Y luego tengo por acá otra pregunta, dice, ¿cuándo se hace un pago a proveedor? Más bien dice, cuando se hace un pago a proveedor, ¿se tiene que referenciar el RFC, los datos del banco en el cargo a proveedores, como en el abono a bancos? Mira, Alberto, cuando se hace un pago a proveedor, se tiene que referenciar el CFDI. Cuando gastas, CFDI, cuando pagas, CFDI, cuando ingresas, CFDI, cuando cobras, CFDI. Y el tema de los datos del banco, si quieres o si no, no. Estamos viendo y lo vamos a ver en las siguientes sesiones porque es parte de lo que vamos a ir profundizando en el tema. El tema del método de pago no es obligatorio en las pólizas. Si tú le quieres incluir los datos del banco y los datos de la transferencia, pues se lo puedes incluir. Si no se lo quieres incluir, no es obligatorio. Regla 28117, pero lo vamos a abordar en las siguientes sesiones también. Y luego me dice, si hacer una provisión de un gasto utilizando el programa de Conta 2000 en forma automática en cada movimiento viene la referencia de XML, se tiene que referenciar en cada movimiento o partida o cuando se realiza un pago, los datos del RFC y bancos. Bueno, el dato del XML, como vimos, se tiene que referenciar en cada partida, tanto en la póliza donde provisionas como en la póliza donde pagas. Por eso vimos incluso vamos a ver más pólizas, no es la única, vamos a ver más pólizas y vamos a ver pólizas, por ejemplo, en la siguiente sesión, donde cargamos a gastos, abonamos a proveedores y ahí hay que incluir el CFDI y luego otra vez donde cargas a proveedores y abonas a bancos, otra vez el CFDI.
El tema del XML es por partida, pero vas a descubrir, Alberto, que de pronto va a haber pólizas donde va a ser muy complicado incluir toda esta información en todas las partidas. ¿Por qué? Porque va a haber pólizas, por ejemplo, las de reembolso de caja, las de nómina, donde sí va a ser muy complicado incluir cada dato en cada partida, en cada cuenta. Entonces, vamos a ver que hay una regla, que es la 2814, donde se establece que a través del auxiliar de folios podemos integrar una sola vez en la póliza esa información, pero no en cada partida, nada más sería una sola vez para que quede constancia de dicho registro. Me está llegando otra pregunta, eso, perdón, es que no alcanzo a ver bien, ya necesito perro, yo creo. Dice aquí que la depuración de cuentas, ¿qué efectos tiene en la contabilidad electrónica y qué alcances más bien puede tener? Bueno, hay algo bien interesante con la depuración de cuentas. Vamos a ver, y les digo que vamos a ver porque la intención es ir profundizando y hacer ejercicios cada vez más concretos, que en las cuentas de provisión, las normas nos obligan a llevar cuentas de provisión. No me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver en la tercera sesión. En qué casos hay que registrar una provisión. Pero entonces de pronto yo tengo que depurar esa cuenta pues para saber qué saldo estoy arrastrando y ese saldo pues darle algún efecto. Entonces, la depuración de cuentas es muy importante, Flor, porque la autoridad dentro de la contabilidad que nos puede solicitar las pólizas, nos puede solicitar los auxiliares de folios y nos puede solicitar las auxiliares de cuentas también en XML. Entonces, si tú le entregas un auxiliar de cuentas en XML, por ejemplo, el auxiliar de los clientes, y los clientes no están depurados y por ahí el saldo no coincide con lo que tú traes en movimientos o lo que tienes reflejado en otros cruces, pues sí te van a decir, oye, pues aquí tú de dónde sacas las cifras y por acá tenemos nosotros otra referencia. Entonces, sí es importante que estés depurando tus cuentas para que vayamos limpiando el saldo que le vamos mostrando a la autoridad y cada vez se asemeje más a la realidad. O sea, de pronto, yo creo que a veces el error que cometemos es que confiamos demasiado en los programas y entonces, pues tú te descansas en el programa, pero hay que revisar que el programa haga lo que tiene que hacer. De pronto hay casos donde a lo mejor subiste un respaldo dos veces o por ahí estabas trabajando y se fue la luz y por ahí se quedó un movimiento en el limbo. Entonces de pronto puede aparecer ahí algunos movimientos fantasma o duplicados en tu saldo y no te das cuenta pues hasta que depuras la cuenta. Entonces sí es muy importante depurar cuentas, sí es muy importante, sobre todo las cuentas de provisión, establecer que los saldos significan algo y tienen un significado importante para las normas y entonces tener un control porque la autoridad te puede pedir el auxiliar de las cuentas en XML para verificar los saldos que aparecen en tu balanza, por eso es importante depurar. Arriba tenemos otra pregunta, dice Estela, para 2016, ¿cuál es el año base para determinar los ingresos acumulables? 2014-2015. Bueno, no lo dice en la regla, pero se entiende que es el último ejercicio declarado. Entonces, como la regla se publicó en 2015, el último ejercicio declarado pues fue 2014. Ese ejercicio podemos tomarlo como base para el tema de la acumulación, a menos que la regla que se publicó, que es la 2814, pues la modifiquen. Acuérdense que cada año sale una resolución miscelánea. No sabemos, la próxima resolución para 2016 a lo mejor ya establece el ejercicio, parámetro para establecer este tema de los 2 millones de pesos. A ver, aquí estoy viendo más preguntas. Me dice Gabriela, dice, ¿puedo utilizar solo mis cuentas para una persona física, actividad empresarial, para presentar mi contabilidad electrónica? Pues depende, Gabriela, los ingresos. Si los ingresos no rebasan de 2 millones, sí. Si rebasaran de 2 millones, no. Te vas a tener que aventar todo el show completo que estamos viendo de contabilidad electrónica. Y bueno, Alberto Herrerías dice... más abajo, si le pueden mover tantito, dice, cuando se hace un pago a proveedor se tiene que referenciar el RFC, los datos. Habíamos quedado, Alberto, que en las pólizas de cobro, de pago, de ingreso, de egreso, cualquier póliza donde el documento soporte sea un CFDI se tiene que referenciar.
El CFDI, el método de pago no es obligatorio, le puedes poner la clave 98 que es no aplica, eso lo vamos a abordar en la siguiente sesión. El objetivo de hacer estos cuatro módulos es porque para los compañeros que ya han visto el libro de boletines, de normas de información financiera, es un libro de este vuelo, así de este ancho. Entonces sí es importante que las conozcas, el alcance, que comprendas a qué se refieren, sobre todo para que no te cuenten. De pronto, si observaste en esta primera sesión, muchas de las normas tienen que ver con la aplicación de un juicio profesional. Entonces, vamos a ver que hay normas que me dan opciones de registro y yo voy a utilizar la opción más adecuada para mí. Para el ente del cual vamos a llevar a cabo el registro, pero sí es importante que las conozcas, sobre todo porque algo que yo he descubierto es que ya teniendo un parámetro completo de normas, reglas, código, criterios, etcétera, hasta las preguntas y respuestas del SAT, pues ya tienes una idea completa de cómo efectuar un registro adecuado de operaciones. Ahora, yo entiendo que varios de ustedes no me están preguntando por qué no están haciendo nada, la verdad. ¿Y por qué no están haciendo nada? Porque muchos vamos a comenzar hasta 2016, pero yo sí les recomendaría que empecemos a ensayar, sobre todo ensayar los tiempos de si de verdad, así con el sistema como lo tenemos, vamos a estar preparados para hacer el registro adecuado en los plazos que nos marca la autoridad. Y bueno, es muy importante también que tú consideres que aquí nos estamos enfocando en este diplomado a los que llevan una contabilidad electrónica completa, sobre todo enfocándonos en el tema de los estados financieros y las pólizas, pero las personas físicas, porque me han llegado preguntas de personas físicas, hay un curso especial para la contabilidad de personas físicas, porque ahí sabemos que la opción va a ser mis cuentas, pero tenemos que ver el alcance de dicha opción. Y bueno, me está llegando otra pregunta, dice Mora, Wesley Bora, me queda una duda sobre si solo debemos referenciar el CFDI y no información del banco. Sí, Wesley, vamos a verlo, incluso el fundamento en otros módulos, porque vamos a ver el tratamiento de efectivo, de cuentas bancarias, de pasivos, cuentas por cobrar, pero de una vez te contesto, es importante el CFDI. El tema de la información del banco no es importante porque está suspendido. Hay una regla que es la 28117 que dice que como el método de pago no es obligatorio en los comprobantes, pues también en las pólizas tampoco. Entonces, en las pólizas no es obligatorio referenciar. Si lo quieres referenciar y tienes el tiempo, pues lo puedes hacer, pero no es obligatorio referenciar los datos del banco, de los cheques, de las transferencias, ni de los métodos de pago. Entonces, me preguntas que si en el Código Fiscal hay multas, que cuál es el fundamento. No seas malita, es el artículo 82 de Código, pero el nuevo artículo, el que va a salir publicado. Si quieres verlo en la iniciativa de reformas fiscales, ahí está el artículo 82 para que tengas el fundamento, pero va a ser el que va a entrar en vigor a partir de 2016. Ahí se establece una multa de 5,000 a 15,000 pesos. Y en la parte de arriba habría otra preguntita de Flor, ¿ok? Dice, cuando uno se encuentra actualizando una contabilidad y descubres que no se encuentra realizada la factura electrónica que ampara los ingresos, ¿es conveniente realizar el comprobante electrónico? Bueno, Flor, depende de qué época lo estás descubriendo. ¿A qué me refiero? Si tú estás descubriendo que hace falta el comprobante, pero está dentro del ejercicio, es decir, estás actualizando a alguien en el ejercicio 2015, estamos en noviembre y no he hecho sus comprobantes de este año, podría ser conveniente que los registres. ¿Por qué? Para evitar una multa en el caso de que esta persona le hicieran una revisión por expedición de comprobantes, porque tiene su establecimiento abierto al público en general. Entonces, cuando hay una visita de expedición de comprobantes y no están esos comprobantes, pues te multa el auditor porque no se han emitido, pero es porque estamos dentro del ejercicio. Ahora, si tú me estás hablando de que estás actualizando una contabilidad, pero ya del pasado, por ejemplo, los RIFs, ¿no? Que luego no hicieron nada, y el RIF no hizo nada en el 2014, pero ya pasó, ya se cerró, pues ya no los hagas, no tiene caso.
porque bueno, le pueden revisar, pero respecto del ejercicio presente. Acuérdate que las visitas de expedición de comprobantes son en el momento, cuando llegue el auditor, entonces yo la actualizaría este año. El pasado, pues ya déjalo así, ya se equivocó, es como los pecados, ya los cometimos, ya ni modo, ya nada más no hay que retomarlo, ya nada más no lo vuelvan a hacer, y ya, ¿no? Así es el tratamiento. Y bueno, aquí hay otra pregunta de Ana Cecilia, dice, tributo como persona física por lo que aplico los pagos cuando efectivamente, obviamente los pagas, o los ingresos cuando efectivamente los cobras, pero hay veces en que el proveedor me hace el CFDI, me los hace en meses posteriores y no los puedo anexar. Bueno, aquí, Ana Cecilia, hay algo muy importante, sí los puedes anexar, en el momento no, pero después sí se puede. Lo vamos a ver también más adelante con el tema de las fechas. Las normas te dicen que tú registres las operaciones cuando ocurren. ¿Y cuándo ocurrió la operación? No, pues hoy. Pero el proveedor me hizo la factura con fecha de diciembre, Penny, y estamos en noviembre. No importa, tú lo registras hoy. ¿Y entonces qué hago? Pues abres tu póliza, esa que hiciste en noviembre, la vuelves a abrir, abres tu auxiliar de folios y le incluyes la referencia del comprobante que te dieron en diciembre. ¿Por qué crees que nos está dando las reglas un mes para el registro? Pues no los dan porque saben que de pronto puede haber operaciones donde el comprobante no lo tienes en el mes y te lo dan en el mes posterior. Entonces, sí se puede. ¿De qué depende? De tu sistema. Ahora, me estás diciendo, Ana Cecilia, que el sistema no te lo permite. A ver, ya no lo puedes adjuntar, pero sí lo puedes referenciar. ¿Con qué lo referencias, Ana Cecilia? Aquí yo creo que la palabra correcta es referenciar. Las pólizas tienen que llevar la referencia del documento soporte. Lo ideal es que sea en cada partida, eso sería lo ideal, pero ya no se pudo el escenario ideal, entonces, pues con que lo referencies en el auxiliar de folios, con eso sería suficiente. Ahora, no me estás diciendo si estás utilizando el sistema control, porque el sistema control sí te permite esas cosas, de que de pronto, pues mientras no cierres el ejercicio, pues sí puedes volver a abrir pólizas, complementarlas, incluirles la información que te haga falta, porque sí, hay sistemas contables que ya no te dejan. Bueno, si tienes otro sistema que ya no te deja, pues yo te diría mejor cámbiate de programa, pero bueno, si estás utilizando el sistema sí te dejaría, nada más que ya no sería adjuntar todo el CFDI, sino como ya está registrada la póliza, nada más sería abrir el auxiliar de folios para incluir la información que nos hizo falta. Y dice, oye, no entiendo muy bien cómo funciona el auxiliar de folios. Bueno, el auxiliar de folios funciona de la siguiente manera. En teoría tú tendrías que cargar el XML para hacer tu póliza, y ya la póliza se hace a partir del XML. Pero no siempre se puede. Ahorita vimos operaciones muy sencillas, Wendy, porque estamos iniciando el diplomado, pero vamos a llegar a operaciones donde sí es complicado meterle a la póliza 1000 CFDIs o 100 CFDIs. Entonces, de pronto sí es complicado el que el sistema a lo mejor te jale todos los 1000 y te haga la póliza como la tiene que hacer. Entonces, cuando no se puede físicamente incluir toda la información de todos los CFDIs en cada partida, ya sea porque el sistema no pudo o porque tú no pudiste, porque son demasiados documentos y fue imposible referenciarlos en una sola póliza, pues entonces, dice la regla 2814, tú abres tu póliza, haces un registro manual y entonces a través del auxiliar de folios metes la referencia de los documentos soporte, pero nada más la metes como referencia, ya no aparece en todas las partidas. Incluso si observas, vamos a ver que aparece la póliza y está la póliza, pero no se ven los CFDIs. Los CFDIs se ven hasta que abres el que dice auxiliar de folios y ahí aparece que tu póliza, no sé, la póliza 64 que acabas de registrar, el documento soporte, pues ahí aparece el dato del CFDI, o varios, porque puede ser uno o varios. Entonces, el auxiliar de folios, esa es su función, para cuando no es posible integrar todos los CFDIs desde que estamos cargando la póliza, lo podemos hacer después, pero a través de un adjunto a la póliza donde nada más aparece la referencia, es como una referenciación. Y bueno, en la parte de arriba habría otra pregunta. Dice, si uso el sistema Control 2000 y no me lo permite, sí puedo abrir pero no anexar. Bueno, si te lo permite abrir, a mí me pasó lo mismo, a todos los usuarios nos está pasando exactamente la misma situación, porque podemos abrir las pólizas y en ese momento adjuntar, pero si de pronto
no lo hicimos la póliza manual, porque yo lo he hecho, y de pronto ya la quiero abrir para cargarle, pues ya no me deja porque dice el sistema, pues ya está la póliza. O sea, yo te lo iba a cargar y abonar, pero pues tú ya lo cargaste y abonaste. Entonces, sí lo puedes hacer, pero a través de el auxiliar de folios. Por eso viene ahí la pestañita de auxiliar de folios y ahí es donde tú le incluyes la información. Arriba tenemos otra pregunta, dice, pero por NIFS debemos de registrar operación por operación, ¿no? No, por eso las estamos viendo. Ahorita vimos las NIFs generales, vamos a entrar a las normas particulares. Las normas no te dicen que registres operación, por eso las quise sacar del mito. Las NIFs lo que me indican es cómo registrar adecuadamente las operaciones y cómo se presentan mejor en un estado financiero. Y de pronto hay estados financieros donde yo tengo que registrar rubros, complementos, partidas, etcétera, y yo tengo que detallar esa información, cuál es el origen de la operación. Pero no es que tengo que registrar operación por operación. Con el tiempo tú vas a descubrir que es mejor registrar por operación, porque como vas cargando los XML, pues es más fácil. Pero no a todas las empresas les funciona. Hay empresas que por su tipo de operación, hay operaciones que sí tienen que registrar de forma global y hacen un registro de forma global de cierta operación mensual y nada más el tema entonces es ahí adjuntar los documentos soportes de esa operación global que estamos registrando. Entonces no te vayas con la finta, no te obligan te recomiendan esquemas de registro para hacer más clara tu operación. Por eso es importante que las conozcas. Y bueno, me dice Alberto, en el Control 2000 no se puede adjuntar el XML de una factura con fecha posterior. No, sí se puede. Lo que yo te decía es que se puede hacer, pero lo tienes que hacer manual. Eso es a lo que yo me refería. Ahora, ¿por qué no se puede? Pues porque aquí los ingenieros no me han entendido que yo puedo tener una operación registrada en un momento, aunque el comprobante se genere con fecha posterior. Eso es muy común. Entonces, yo lo pude registrar en el sistema Control 2000, pero porque no hice la carga automática. Yo hice mi póliza, yo cargué a proveedores, aboné a bancos, yo hablé el auxiliar de folios y todos los datos que ves que aparecen ahí, pues yo los incorporé, claro, no los tuve que teclear, los jalé de las referencias pasadas o en el peor de los casos, pues copias y pegas la información, pero sí se puede hacer, nada más que ahí la incorporación del auxiliar de folios la hice yo de forma manual, porque si hubiera querido cargarlo, pues el sistema no me hubiera dejado. Ahora, ¿por qué lo puedo hacer? Porque la regla 28117 me lo permite. Incluso es una regla que vamos a estar repitiendo en varias fases del diplomado conforme vayamos profundizando en las operaciones. Sobre todo la vamos a tocar la siguiente sesión. Dice Ana Cecilia, dice, eso era lo que yo pedía, que modifiquen el sistema para que se pueda anexar un CFDI aunque no sea del mes. Yo también se los he pedido y eso que yo estoy platicando luego con los ingenieros y eso es algo importante. Si tú observas, Ceci, varios estamos evolucionando con la contabilidad, autoridades, desarrolladores de sistemas, nosotros también, pero es importante que si una regla me permite algo, pues el programa me lo debe de permitir y si no, pues yo busco la forma de que me lo permita, digo, por eso estamos viendo los ejemplos, pero la cuestión es que no tengamos que trabajar tanto de forma manual nosotros, la cuestión es que el sistema lo haga, no que acabemos incorporándoselo nosotros. Y bueno, Nadia Galván me pregunta, dice, ¿es obligatorio hacer provisión de la nómina? Mira, Nadia, lo vas a descubrir tú solita, ahorita que entremos a ver todas las normas. Hay una norma muy interesante que me habla acerca de los compromisos, los pasivos contingentes, y ahí donde se establecen las reglas de la provisión o por qué es importante provisionar. Entonces, esta regla no me quiero adelantar mucho, esta norma, porque la vamos a ver, pero esta norma me dice que si hay una operación que es probable, que es muy probable que suceda, pues la registres y la provisiones. Un ejemplo, pues la nómina. O sea, ni modo que no la pagues. Entonces, como la nómina es de esas cuestiones que es importante conocer la obligación y que no nos podemos así como que retractar de dicha obligación, por eso es importante provisionarla. Y máxime porque no se da el pago al momento. O sea, es decir, la nómina se provisiona, se registra y generalmente la transferencia
queda 1 o 2 días después, incluso hasta el comprobante a veces queda con fecha posterior. Por eso es importante tener una provisión y posteriormente el efecto del pago. Lo que yo te comentaba es que podías hacerlo en la misma póliza. Vamos a suponer que eres un contribuyente muy chiquitito, que tienes 3 empleados y registras la nómina el viernes. En ese momento la calculas y en ese momento les estás pagando en efectivo. Bueno, lo que podrías hacer ahí mismo en esa póliza es cargar a gastos, cargar a sueldos, a tiempo extra, abonar a las retenciones, abonar a una cuenta de provisión y ahí mismo cargar a la cuenta de provisión y abonar a caja, porque les pagaste en efectivo. Pero sí es importante provisionar. Vamos a descubrir que las normas nos indican en qué casos sí y por qué es importante hacerlo. Y entonces otra pregunta me dice, para el registro de operaciones facturadas en dólares, ¿puedo usar el método tipo fijo con cuenta complementaria de balance? Claro, yo aquí los que les estoy mostrando son alternativas utilizando el programa, pero sí se puede utilizar. Nada más aquí hay una cuestión importante, sí te vas a tener que aventar después el papel de trabajo donde establezcas cómo sacaste o determinaste la ganancia o pérdida por tipo de cambio, y el efecto final en resultados, pero sí lo podías registrar. Muchos de las alternativas que vienen en las normas, es importante que tú consideres que hay un aspecto para el registro de acuerdo a una moneda de informe y hay un aspecto para el registro oficial, si es que sí lo queremos denominar. Entonces, para el tema del manejo de monedas de informe, monedas funcionales, el tipo de cambio fijo puede ser utilizado, es una buena opción, pero ya para los estados financieros, ya utilizando la moneda de registro, la moneda oficial que es el peso, etcétera, para ya cuestiones fiscales, pues es importante integrar entonces en un papel de trabajo el cálculo con los aspectos ya oficiales. Yola me pregunta, dice, yo provisiono en la misma dispersión de la nómina, ¿es correcto? Sí, es correcto. Lo importante es que dejes constancia de la provisión, porque vas a ver más adelante que los auxiliares de cuenta que te pueden solicitar, como te pueden pedir todos, o te pueden pedir los de aspectos específicos. Entonces, si las operaciones no se provisionan, va a ser muy difícil que determines a través de los auxiliares de cuenta los papeles de trabajo que necesitas para hacer las aclaraciones específicas. Por eso es importante, pero puede quedar en la misma dispersión, claro que sí. Y bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, en una compra que se hizo en dólares, cuando se hizo el pedido, más abajito, se emitió el CFDI, a los 15 días se hizo el pago, pero se incrementó el precio, por esa diferencia debo pedir otro CFDI. No. Por eso es importante, Flor, el tema de cómo establecieron la operación. Si el CFDI te lo hicieron en dólares, porque ahí me preguntaron un día en un curso, oye Penny, ¿por qué de pronto en lugares como Cancún, Los Cabos, se expiden facturas en dólares? Pues porque no está prohibido, puede ser una moneda funcional. Si la factura se expidió y establece que está en dólares, no te lo tienen que reemplazar, porque pues son dólares y son tus $500 15 días antes y 15 días después. Entonces nada más calculamos en este caso sería la pérdida, ¿no? Porque fue una compra, la pérdida por el tipo de cambio. Ahora, si la factura no te la hicieron en dólares, te la hicieron en pesos, y en ese día hicieron la conversión, vamos a suponer, no sé, que eran $100, y ese día, vamos a lo mejor todavía estaba el tipo de cambio de 13 pesos, entonces fueron 13,000 pesos, pero 15 días después ya eran 16,000. Entonces, sí te tendrían que hacer una factura por el complemento. ¿Por qué? Porque no te la hicieron en dólares, ellos mismos te hicieron la conversión a pesos y hace falta el piquito de los 3,000 pesos restantes que tú tuviste que pagar por el movimiento del tipo de cambio. Entonces, sí me ayudaría mucho, Yola, que me dijeras si te la hicieron en dólares la factura o te la hicieron en pesos. Porque si fue en dólares la factura, ya no te tienen que hacer otra. Con esa factura que tienes es más que suficiente porque viene en dólares. Entonces establece que es al tipo de cambio del momento de provisión y del momento de pago, el efecto. Y bueno, aquí viene otra pregunta, dice, yo registro, por ejemplo, la compra a crédito a tipo de cambio del SAT y al momento del pago el del banco, ¿estoy bien?
Bueno, estás correcto por el tema del asunto funcional de para efectos prácticos. Bueno, cuando pago tomo el del banco porque yo debo de adquirir esos dólares para pagar, pero para efectos del cálculo de la ganancia o pérdida tendría que hacer otra transición al tipo de cambio oficial del diario para ver fiscalmente esa ganancia. O sea, tú vas a tener una ganancia o pérdida contable, que es utilizando los tipos de cambio del banco, pero vamos a tener otra ganancia o pérdida fiscal utilizando los oficiales del diario, bueno, los publicados en el diario oficial, y es importante que los consideres. Luego me dice Alberto, dice, los recibos de la segunda quincena se hacen los primeros días del mes posterior, ¿hay que hacer la carga manual? Pues sí, mientras no arreglen el programa, Alberto, pues hay que hacer la carga manual, pero sí los tienes que referenciar. Por eso les decía que no se me pongan aprensivos con las fechas. Hay muchas operaciones como esta de la nómina, donde la nómina queda provisionada en un mes, pero el CFDI se emite con fecha del mes siguiente. Tan solo esta nómina que acaba de pasar, ¿no? Acabamos de terminar el mes de octubre y entonces tenemos que el comprobante de nómina de octubre, pues a lo mejor lo hiciste hoy porque pues te fuiste de puente ayer. Entonces ese es uno de estos ejemplos donde, ¿cuándo vamos a registrar la nómina? No, pues la semana pasada, corresponde todavía al mes de octubre, aunque el comprobante se expidió con fecha de noviembre. Y Flor me dice que la factura está en dólares, no, entonces ya no te hacen otra factura, es esa misma factura. Qué bueno que dice dólares, porque entonces hay dos efectos, el efecto de la provisión que registraste a 12 pesos y luego el efecto de pago que ya tuviste que considerar el tipo de cambio a, ¿cuánto fue? No sé si te tocó 15 o 16, y entonces eso representa para ti una pérdida. Esa diferencia entre el valor de la factura que tú tenías considerada 13 pesos y los 16 que pagaste, esa diferencia, esos 3,000 pesos que te comentaba, es el tema de la ganancia, la pérdida por el tipo de cambio, y esa pérdida pues se refleja en una cuenta de resultados. Esa diferencia es la pérdida que vamos a registrar. Incluso por eso en los datos del CFDI te pregunta la moneda y el tipo de cambio. Por eso en la factura del CFDI tú le pusiste moneda, dólares y tipo de cambio, y de ahí sale el monto que se está registrando, ¿no? De ahí, al comparar la póliza con el registro, se ve porque hay una diferencia entre la primera póliza y la segunda. Y bueno, comentarles nada más que sí vamos a tener un curso sobre el reglamento de la ley de ISR, ese reglamento que acaba de ser publicado, que trae muchas cosas interesantes. Lo vamos a tener el próximo 23 de noviembre para que vayan apartado su lugar. Va a estar disponible, pero pues acuérdense que ya si lo ven en diferido ya no hay preguntas, serían las preguntas para tocarlos en la transmisión en vivo. Y bueno, acuérdense que hay que llegar a desayunar, entonces lleguen más tempranito, mándenle propuestas a Claudia de qué quieren desayunar también, porque luego me dicen, es que no me llené, es que bueno, pues entonces, pues que nos preparen unos molletitos a lo mejor, que nos preparen unas enchiladitas, pero que nos den 3, Claudia, no que nada más nos dan 2, o sea, 3, ya ni los que estamos a dieta. Los huevitos con pasilla creo que nos gustan a todos, que le pongan frijolitos. Ya se me abrió el apetito también, ya me está dando hambre, amigos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Acuérdense que vamos a seguir tocando estos temas, vamos a ver otras pólizas de ejemplo. La intención es que tengas un parámetro completo de las normas. Nos vemos el próximo martes, acuérdense puntualitos a las 9 de la mañana, de 9 a 1 la sesión, a partir de la 1 las preguntas y respuestas. Si no lo puedes tomar o se te atraviesa algo, no importa, lo tomas diferido, lo puedes consultar después. Y bueno, me pregunta Nadia, dice, ¿por qué algunos proveedores emiten 2 CFDIs? Uno al momento de la venta y otro cuando se les paga. Por el tema de los comprobantes de parcialidades, Nadia. Lo que pasa es que el Código Fiscal establece que cuando las operaciones son en parcialidades, se tiene que emitir un comprobante cada vez que cobras o pagas, hablando en primera persona. Pero pues yo creo que aquí están equivocados, porque eso es cuando pagas en parcialidades. Por ejemplo, si tienes una factura y la pagas en 2 partes o en 3, serían 3 parcialidades, se tendrían que dar aparte un comprobante de cada parcialidad.
Y aquí el problema del proveedor es que está confundido, pero bueno, hay un comprobante al que le vas a hacer caso y otro comprobante pues que está ahí, posiblemente pues aparentemente está duplicado, pero esa es la razón, Nadia, no han entendido el concepto de pago en parcialidades o cobro en parcialidades. Y lo están infiriendo a que cada vez que cobran o que pagan, pues se tiene que hacer un comprobante. Eso no lo dice el artículo 29 de código, dice que cuando es la operación en parcialidades. Y sí, me están diciendo, pues es que no fue en parcialidades, pues sí, pero es que lo quiso hacer. Es que hay unos que pecan de hacer de más. Y otros pecan de no quererlos hacer, porque tengo casos de gente que se le paga en parcialidades y se le exige el comprobante y no lo quiere dar porque le da miedo que se duplique. Entonces aquí es uno que pecó de más. Dice que yo referencio los dos, no, nada más referencias el de la operación total. Incluso aunque sean operaciones en parcialidades, siempre se referencia el comprobante de la operación total. ¿Por qué? Porque aunque el otro dice parcialidades, el otro hace referencia al comprobante total, o sea, todo mundo se vincula, todo se une al comprobante total. Entonces yo te recomendaría, Nadia, que solamente referencies el comprobante total. Porque incluso el de parcialidades es de chocolate, es nada más para cumplir con los requisitos de código de que debe de haber un comprobante de cada pago, pero el que nos importa es el de la operación total. Y bueno, me están informando que hubo unos que no entraron a la transmisión. Bueno, sí, si se la perdieron, pues iban a andar bien perdidos la próxima sesión, entonces tomen la diferida porque le estamos dando continuidad. Hay cosas que vimos ya, nos quedaron claras en esta sesión y conforme vayamos a las normas más particulares, pues hay muchas cosas que yo ya no voy a tocar porque ya las vimos en la primera sesión. La idea es tener un seguimiento y una idea completa del todo, ¿sale? Y bueno, chicos, pues como ya tengo hambre y ustedes también seguramente ya tienen hambre, pues nos vemos la próxima sesión, pórtense bien, acuérdense las sesiones de 9 a 1, jálense su desayuno, su tortita, su juguito, lo que quieran, para la 1 abrir la sesión de preguntas y respuestas en vivo, porque seguramente la siguiente sesión van a tener todavía más preguntas, porque vamos a profundizar en más temas. Muchas gracias.